Bienvenidos hermanos, nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Estamos a punto de iniciar la explicación o de la reflexión del próximo domingo, del 19 de mayo, que es el quinto domingo. El quinto domingo de Pascua. Victoriano, ¿qué nos cuentas? Que tú comienza a explicar, por favor. Sí. Pues es pequeño, es breve el Evangelio, pero es pues de una profundidad enorme, ¿no? Yo me sorprendo, sobre todo por la cantidad de preguntas que me deja, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo qué pregunta? Por ejemplo, nuestras ganas de insistir o nuestra obsesión por los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Uno ve frecuentemente que insistimos en la enseñanza de las cosas de la fe, uh-huh, o en la transmisión de la fe en los 10 mandamientos, uh-huh, ¿no? Es, uh-huh, como... Entonces me quedé preguntándome, leyendo el Evangelio, ¿será que el nuevo mandamiento, ¿no? Porque de esto trata, les, uh-huh, dejo un nuevo mandamiento, pues tiene como otros alcances mucho más profundos, ¿no? Donde, uh-huh, la antigua ley, la antigua alianza, pues fuera. Algunos, porque luego somos ahí como, no, pero ¿cómo? Es que también es palabra de Dios. Pero me viene mucho a la mente lo que decía Corres a propósito de, dice, yo siempre recomiendo leer primero el Nuevo Testamento. Así es. Porque de otra manera no se entiende. Yo tengo la percepción de que en nuestra práctica parece que nos perdemos, ¿no? Cuando, uh-huh, nos estacionamos en el Antiguo Testamento y en la antigua ley, en la ley mosaica. Así, ¿no? es. Entonces, bueno, por ahí quiero explorar ¿qué te poco? Parece si vamos leyendo? Vamos a leerlo. Porque sí, ya me dejaste pecado. A ver, ¿qué tal? Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, uh-huh, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Fíjate que pareciera como dos secciones así. De entrada, la primera vez que lo leí me parecía como dos secciones, uh-huh, ¿no? El primer párrafo y el segundo párrafo, uh-huh, como si no tuvieran como mucha conexión, ¿no? Uh-huh. Es como, está hablando de que será glorificado, obviamente pues ya lo hemos visto, haciendo referencia al evento pascual de la, uh-huh, pasión, uh-huh, muerte y resurrección, que tendrá verificación inmediatamente, ¿no? Después de esta cena, porque estamos como al inicio, sí, ¿no? Al inicio del discurso del adiós, o en el preámbulo, ¿no? Uh-huh, del discurso, uh-huh, del adiós. Y pues está este anuncio. Pero, y después la segunda sección, ¿no? Que parece que cambia, ¿no? Uh-huh, de repente, uh-huh, dice, bueno, ya me voy y ya les dejo este nuevo mandamiento. Y entonces, la salida de Judas da una connotación dramática a todo el párrafo, porque es como el inicio, ¿no? del drama de la pasión, ¿no? Así es. Él sale y entonces en este momento de anuncio del sufrimiento, del dolor, ¿no? Estamos en el anuncio de algo que de entrada es como si, ¿no? ¿De qué está hablando? Uh-huh. La glorificación,
el esplendor de la divinidad, ¿no? Tú ya en alguna reflexión pasada nos explicabas justamente esto de la gloria, ¿no? Así es. Este resplandor. Y fíjate, es un momento el que está anunciando de traición, ¿no? De traición y de infidelidad, ¿no? O sea, se va el amigo para cumplir con ese propósito que ya había elaborado, ¿no? Y justo en ese momento de traición y de infidelidad del amigo, ahí está exaltación, esto que ya había anunciado en cuando seré levantado, ¿no? Entonces atraeré a todos hacia mí. Es en ese momento en el que podríamos decir hay una fuerte connotación de humanidad, ya viene diciendo esto de la identidad con el Padre, ¿no? El Padre y yo somos uno, lo reiterará en el discurso más adelante, allí está intimidad, será uno de los motivos de la acusación, ¿no? Se hace hijo de Dios y se hace como Dios, ¿no? Sí. Es decir, se plantea, pero en el extremo de la experiencia humana, ¿no? Esto que decíamos en Semana Santa de un amor que es hasta el límite. Y los amó, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Más allá del límite. Los amó hasta el extremo. Hasta el extremo, más allá del límite. Es casi como que ahí donde alcanza la máxima posibilidad del amor, ¿no? Que por cierto más son allá los del versículos anteriores, ¿no? Ajá. En el capítulo 13, el versículo 1, Ajá, 2 sí. o 3, ya no me acuerdo. Sí, ahí empieza justo, con lo que comienza el capítulo 13, es justo presentando que estaban en la cena. Que ha llegado la hora. Que ha llegado la hora, el lavatorio de los pies, etcétera. Y entonces, de muchas maneras, está como la experiencia profunda de Jesús, ¿no? Lo que ya decíamos, el anonadamiento, ¿no? El extremo, el ofrendar la vida, como expresa también, o es el medio para expresar el esplendor de Dios, del amor de Dios. O sea que me estás diciendo que el amor de Dios brilla más en la traición, ¿no? Más. Brilla más en el rechazo del hombre a su proyecto. Porque es la experiencia humana, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, por eso decíamos cómo presenta a Jesús esta casi como con una expresión gozosa, ¿no? De seré glorificado, ¿no? Dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. En él. ¿No? Y entonces es como alcanza su máximo esplendor justamente en el dolor y en el fracaso, ¿no? Esto que ya hemos venido como trabajando, reflexionando, y que entonces cuando lo voy comprendiendo, cuando voy leyendo también ahí algunos exégetas, y entonces me parece que es donde quiero como detenerme un poquito más, me parece que entonces alcanza mucho sentido esto del mandamiento nuevo. Es decir, este amor que se hace humano, este amor de Dios que se hace humano y que tiene su máximo esplendor, su máxima expresión, justamente en el dolor, ¿no? Hasta la última gota de sangre, ¿no? Y de agua, ¿no? Para estar con él.
Y entonces es de qué manera este amor se convierte en un mandato, en un mandamiento, ¿no? Porque obviamente nosotros decimos, sí, el mandamiento nuevo, pues consiste justo en este amar como Él amó. Pero pensaba, este amar como Él amó descoloca totalmente la antigua alianza. Ese es como uno de los momentos en que se explicita esta nueva alianza. La antigua alianza tenía su propio texto, las tablas de piedra con la ley, ¿no? Y no solo eso, sino Y los 600 y pico, ¿no? Entre las prohibiciones. Sí, sí, sí. Un texto otro, ¿no? Y entonces yo pensaba, a ver, tú, ¿cómo me ayudas acá? Entonces yo pensaba, el primer mandamiento, por ejemplo, o en otras partes del Evangelio, me parece que en Mateo, pues Jesús en el diálogo de cuál es el mandamiento más grande, ¿no? El mandamiento más grande es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí parece que Jesús hace una, como dijéramos, una ruptura, pero enorme, porque a un cierto punto, dice el José Castillo, que alguna vez ya hemos reflexionado, dice, porque desaparece del horizonte esta explicitación de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Del horizonte del amor desaparece el Dios sobre todas las cosas y el prójimo para tornarse en un amor, dice Castillo, a toda la humanidad, a todo ser humano, a todo hombre, como más allá, ¿no? Más allá. Y entonces, aquí, pues, yo creo que implica profundamente como dijéramos, este amor que entonces está caracterizado de otra manera, porque, bueno, a veces el mismo San Juan en la primera carta lo dice, pues no me vengas con que amas a Dios, al que no ves, ¿no? Y no amas al prójimo, porque entonces es un embuste, ¿no? Dice Juan. Y entonces, la caracterización, parece ser que la caracterización más auténtica del ser cristiano, siguiendo el mandamiento, pues es este tipo de amor, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar que tiene como pues implicaciones enormes, ¿no? Porque he estado meditando sobre la figura del pastor, ¿no? Ya ves que en estos días de la feria, pues hemos tenido el desarrollo del buen pastor, y hay una de las imágenes que usa Jesús que me hace match con esto, ¿no? Es, yo soy la puerta, ¿no? Y entonces el que quiere estar acá, pues debe pasar necesariamente a través mío, con lo que implica la secuela de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿no? Si se aman los unos a los otros. Donde el horizonte y la posibilidad de entender y de vivir el amor de Dios, pues es justamente en el intercambio amoroso, ¿no? ¿Dentro de la comunidad o de la comunidad hacia afuera, o las dos cosas? Yo creo que las dos cosas. Por ejemplo, Castillo dice, es a toda la humanidad, ¿no? Y yo creo, bueno, Jesús lo dice muchas veces, ¿no? Sean como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Es decir,
hay esto que venimos diciendo frecuentemente de la universalidad de la experiencia de fe, ¿no? Entonces, obviamente, pues puede haber como personas que por las que uno no pueda tener como una expresión afectuosa, ¿no? Porque el amor es otra cosa. Ajá, por eso digo, yo no puedo tener afecto por mis enemigos. Hay que así. Y yo creo que justo ahí se Pero juega. Sí amor. Pero sí amor. Porque de otra manera es como estas fábulas del amor, ¿no? Sí. Decía Corres, pues a cualquier cosa se le llama amor ahora, ¿no? A cualquier perversión, creo que dijo. Es decir, la experiencia del amor, como lo hemos dicho en alguna ocasión, pues es una elección mucho más madura, porque si tú piensas a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Que es como un momento tremendo, doloroso. De quebrantamiento. De quebrantamiento, pero es esto que decías a propósito de la cruz que va aceptada libremente, ¿no? Entonces, esto requiere, pues sí, una fuerza interna e ir creciendo en la madurez del amor. Y entonces, pues sí, toda la expresión litúrgica, toda la expresión o algunas expresiones de ciertas devociones o la práctica individual de la espiritualidad, o todo eso que hemos venido diciendo, ¿no? A propósito de la vida cristiana, que tiene como su punto fundamental o su punto de aterrizaje en la relación con el otro. Porque entonces acá la cosa es cómo expreso, cómo vivo esto que es el amor, ¿no? El intercambio de amor. Entonces, no nada más la cuestión afectuosa, como decías, pues no siento afecto por un enemigo o por alguien que es distante mío en las ideas o en las costumbres o lo que sea, ¿no? Pero sí estoy llamado al amor. Sí. Y eso, en lugar de ser una trampa, porque si tú ves pues la experiencia de Jesús y la experiencia de miles de mujeres y hombres a lo largo de la historia, en lugar de ser una trampa, pues es más bien una experiencia de libertad. De plenitud. De plenitud, y entonces permite con mayor entereza ir tomando decisiones, incluso que, como vemos en los mártires, atentan contra toda lógica. Que implican la vida, ¿no? Porque pues sí puede parecer como una locura. Sí. Porque puede decir, ¿cómo el momento decíamos al inicio, de la traición, de la infidelidad, puede convertirse en el momento esplendoroso del amor? Por una decisión personal. Por una decisión personal. Por una decisión personal de amar hasta el extremo. Ajá. Yo me preguntaba anteriormente, dado que abres la reflexión del catecismo, de por qué no enseñar primero el Nuevo Testamento, yo me preguntaba hace mucho tiempo, ¿por qué era necesaria una ley nueva? ¿Por qué era necesario cambiar el esquema? Si Dios es todopoderoso, nos hubiera indicado el camino desde el principio. No tendríamos que haber soportado estos siglos del pueblo de Israel para pues llegar a un momento. No podía llegar directamente. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Y pues hay muchas explicaciones. La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Porque no somos Dios. Sin embargo, era necesario el fracaso de la antigua ley, el fracaso de la antigua alianza, para descubrir
la generosidad de la nueva alianza y la generosidad de la nueva ley. Por supuesto que esto nos hace reflexionar que los hombres en la antigua ley éramos tan soberbios que queríamos quedar bien y se lo restregábamos en el rostro a Dios. Nosotros somos buenos, hacemos, pesamos. Cumplimos las obras. Pesamos, separamos, cumplimos las obras, nos lavamos las manos, todos actos verdaderamente infantiles. Y entonces la sensación que le quedaba a los que seguían la alianza era que ellos eran los buenos de la película y todos los demás los malos. Y entonces el pueblo de Israel se amaba a sí mismo, pero esto queda totalmente superado en un mandamiento que no podemos vivir en plenitud. Es decir, hay una frustración siempre. Hay una frustración siempre en los cristianos que no logramos remontar. Y esta frustración es el alto contraste como la tradición de Judas, para que brille el amor de Dios. ¿Quién pecó? Los padres, ¿no? Pues no, ni sus padres ni él, sino para que se ponga de manifieste manifiesto la gloria de Dios. Entonces, el brillo del amor, sí. Este alto contraste que Jesús está dejando en el seno de su grupo, en el seno de sus seguidores, como dice, es la secuela Christi, es el seguimiento de Cristo, es como una cosa que no podemos remontar nunca. Siempre estamos abajito del 10, ¿no? Sí, a veces en el 5, a veces en el 4, a veces en el 0, a veces en el -10, pero nunca en el 10. A veces cuando nos damos la buena, nos creemos en el 8 o en el 9. Pero porque nos la damos nosotros. Bueno, Dios va operando. No, bueno, si Dios opera, es real un poquito. Que pues a veces alcanzamos el 8, ¿no? O el 9, pero nunca el 10. Y siempre nos queda esta frustración. Y esta frustración es terapéutica para la comunidad cristiana. Sí, claro, no puedes estar ahí satisfecho diciendo, pues yo ya la hice, mira qué bien estoy, qué santito soy. No. Pero al contrario... Pero sí hay que señalar la meta, ¿no? Sí. Bueno, meta está dada. Porque sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Sí, pero mi mayor pregunta va en el sentido de que nuestra complacencia en permanecer atrapados en la antigua ley. Sí, bueno, esa es la salida fácil. Pues eso es lo que digo. Es la salida fácil. Porque entonces viene alguien y te dice, no, pero ¿cómo no vamos a tomar en cuenta los 10 mandamientos? No, porque ya está superado. Pues es la salida fácil. No robo, no mato, no hago daño. Lo que dice Doña Chucha, ¿no? Ni robo, ni mato, ni digo groserías. Qué buena soy, señor. Soy buena, ¿no? Esta es la trampa de la antigua ley. Esa es la trampa. Sentirse que estamos cumpliendo. Por eso el Señor nos pone una meta más alta, porque esto es insatisfactorio. Estas reglas del Antiguo Testamento, el Decálogo o algunas reglas de las 600 y pico, eran como pedagogas, para que supiéramos por dónde sí y por dónde no. Pero el estar en el camino, en el sí, y no estar en el no a fuerza te hace caminar. No, claro. El mandamiento nuevo a fuerza te hace caminar. Ahí sí. Ahí sí. Nunca alcanzamos, en esta vida nunca alcanzamos. Y esa frustración, te digo, es terapéutica también. Porque te mueve, claro, porque estás en falta y dices, sí. ay, ¿no? No puedo decir, pues ya separé el diezmo, ya.
ya estoy. Ya me lavé las manos, ya estoy. Ya no caminé tantos pasos en sábado, ya estoy. Ni tampoco mi burro. Sí, No, ni mi burro caminó. ni mi burro. Es decir, es como un detenerse siempre. Estas reglas de los 10 mandamientos, que son universales y que no se quitan para nada. No se quitan, porque además ya en la legislación de todo país, pues ahí está, ¿no? Es la base de la convivencia humana, sí. Ahí está. Pero Pero la base no es la plenitud. El discípulo de Jesús tiene que ir. Es el discurso del ¿quieres ser perfecto? Sí. Que le dice Jesús, pues ahí tienes la ley y los profetas, con eso te basta, ahí pasas lo que dijimos alguna vez. De panzazo. De panzazo. Pero el cristiano pues va por más. Sí. Y tiene que ir por más. Sí, necesita movernos, ¿no? Se ve interpelado por Jesús para más. La cruz es lo máximo. Sí. Es el dar la vida por completo. Y entonces esto no tiene que ver ni con los 10 mandamientos, ni las leyes humanas, ni las leyes de la iglesia. No. Tiene que ver con una necesidad de más. Con una necesidad si quieres ser perfecto, ¿no? Y yo tengo una necesidad de más y siempre quedo reprobado. Pues sí. Porque la reprobación es terapéutica, me hace descubrir que me tengo que convertir más y ya cuando estoy así que como tengo que retomar el camino, sintiéndome el bueno, ahí viene el trancazo y hay que pensarla. Y en esto, en este ideal de más, está descubierto el que somos discípulos suyos. En este afán de más, en esta necesidad de más, en este amor mutuo de dar la vida el uno por el otro. Y si estamos dispuestos a dar la vida, pues todo lo demás está comprendido en el dar la vida. Y entonces yo creo que este evangelio es para escribirlo así, para escribirlo así y verlo todo el tiempo ahí frente tuyo, ¿no? Bueno, es terrible. Es terrible porque la otra parte es esta exigencia tremenda que pues Jesús mismo vivió y que si nos metemos en esa lógica, pues también nosotros vamos a veces más, a veces menos, pero sufriéndola. Lo que me consuela, Victoriano, es que no me pone el modelo, nada más, sino que esta experiencia cristiana me hace sentir o me hace saber que la fuente del amor, la fuente de este amor totalizante, este amor total, desenfrenado, este apasionado. amor apasionado hasta la muerte, es Jesús. Es Jesús. Es la fuente de mi amor. La fuente de mi amor no es el otro para mí, ni siquiera yo, ni siquiera Jesús como externo, como modelo de vida, sino que Jesús hace todo un mecanismo de entrar en mí para que yo pueda amar como Él. Sí, y fíjate que es muy importante subrayarlo porque corremos el riesgo de quedar ahí como en los mínimos sin una mayor aspiración o como decíamos, pues atrapados en la esclavitud, ¿no? Eventualmente, pues hay esta herida o este dolor profundo porque no vas a la cruz saltando, ¿no? Así es. Pero la posibilidad que se abre, ¿no? Es grandiosa. Y otro punto muy, muy importante es que no es el cumplimiento de unas normas externas, esto que ya venían anunciando los profetas, ¿no?
sino la experiencia, esto que estabas describiendo, la experiencia del encuentro con Jesús. Así es. Porque es ahí donde nosotros podemos encontrarnos con Dios, en Cristo Jesús. Así es. Y entonces ya no es estas normas externas, es haz esto, haz aquello, o el abracadabra, sino la experiencia del encuentro con el amor que es Jesús, el amor que se humana, el amor encarnado, el amor que se hace palabra. Él es el que posibilita entonces que yo pueda abrirme a la posibilidad de amar. La frustración del fracaso, de no alcanzar nunca el 10, se desvanece con la esperanza que nos da el que tengamos una fuente del amor en Dios. Sí. Y entonces hay que pensarlo por allí. No, la vida cristiana no es alcanzar el 10. No. La vida cristiana es alcanzar la unión con Dios, para que Él sea la fuente de ir caminando, ¿no? En esa esperanza. Por eso gritamos todo, gritamos. Cada celebración eucarística, anunciamos Ven, tu Señor muerte, Jesús. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Justo porque esto que tú dices, hay frustración, hay fracaso, hay falta, estoy incompleto, y entonces estoy en esta tensión siempre de poder llegar a la plenitud con Él. Y Él es la posibilidad, el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Pues ahí está, Miguel, amigas y amigos, el mandamiento nuevo. Por lo menos necesitamos comenzar a considerarlo, ¿no? Perfecto. Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Muy bien. Pues bien, la exigencia es mucha, y qué bueno que es mucha para poder avanzar. Dinamizarnos, movernos. En este proyecto del Padre en nosotros. Y pues platíquenos sus experiencias, coméntenos sus reflexiones, sus dudas, que pues me parece bien que le estén preguntando a César Corres, a nosotros, y pues denle like si les es útil, compártanlo con otros para que esto se difunda, y pues suscríbanse para ayudarnos a que muchos encuentren estos videos. Pues, Victoriano. Miguel, bendiciones.